Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas de vuelta. Mi nombre es Jan Harling. Como se puede observar en pantalla, soy un estudiante de ITLA. Mi matrícula es 2023-15-13. Actualmente me encuentro estudiando lo que es la carrera de seguridad informática y en esta ocasión o en este video vamos a estar realizando una práctica de la materia de seguridad en aplicaciones impartida por Adrián Alcántara. Bien, esta práctica tiene como título Session Hijacking. Vemos que es una práctica bastante extensa. Bueno, por lo menos sus pasos a seguir son 8, pero verán que son súper sencillos y súper fácil. Aquí vemos las herramientas que vamos a utilizar. En realidad aquí vemos dos herramientas, pero vamos a utilizar más. La primera son dos navegadores, en este caso Firefox y Chrome, y la segunda es Bursuit como proxy intermediario. Bien, vamos a utilizar alrededor de dos herramientas más, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Pero antes de empezar con lo que sería seguir los pasos, explicarle y todo eso, me gustaría definir dos conceptos fundamentales que van a ser bastante fundamentales, valga la redundancia, para el entendimiento de todo este video y de la práctica en general. El primer concepto es sobre qué es Session Hijacking. Bueno, esto es un ataque que toma el control de una sesión de un usuario, interceptándola o ya sea robándola. Su identificador de sesión, es decir, roba o intercepta dicho identificador y esto lo que permite es que el atacante pueda actuar como dicho usuario. Para el que no sepa qué es un identificador de sesión, es lo que llamamos cookie o lo que generalmente llamamos cookie. Una cookie en temas informáticos son unos pequeños archivos de datos almacenados en un navegador donde se contiene la información sobre la sesión del usuario, preferencia del usuario y un inmenso etcétera. Bien, ya entendiendo todo esto, en muy resumidas cuentas, lo que vamos a hacer en esta práctica es primero armar el laboratorio como tal y la segunda fase va a ser hacer lo que es el ataque de session hijacking, es decir, robar las credenciales de sesión de un usuario. En este caso lo vamos a capturar. Bien, ya con esto dicho, vamos entonces a la primera fase, la cual me parece que es la más interesante y es el armado del laboratorio como tal. Bien, esta primera fase contempla lo que serían estos dos primeros puntos, ya la segunda fase es del punto 3 en adelante. Así que primero nos dice configurar ambos navegadores, lo cual van a funcionar como cliente y servidor. En este caso, yo voy a utilizar, como indica la práctica, Firefox y Chrome. En este caso, Firefox, ya lo tengo aquí preparado, va a ser el navegador cliente y el Chrome, que lo podemos ver aquí, va a ser el navegador que va a actuar como servidor. Bien, dicho eso, ahora sí vamos a relatar las herramientas que vamos a utilizar. La primera herramienta y la más importante que vamos a utilizar sería esta herramienta de aquí, que tiene como título DWA. Para el que no sepa qué es esto, son siglas de Then Vulnerable Web Application. Es una aplicación web que intencionalmente vulnerable, es decir, que es vulnerable como tal. Estos tipos de aplicaciones web vulnerables se utilizan para hacer pruebas de penetración, es decir, pentesting, y de cierta manera para nosotros poder mejorar nuestras habilidades en el mundillo del pentesting. Entonces vamos a utilizar esta herramienta como tal, que la podemos ver aquí. Aquí tengo su GitHub. Voy a dejar el GitHub ahí abajo en la descripción de todas las herramientas que voy a utilizar, no simplemente de esta. Bien. Aquí viendo en el GitHub podemos ver diferentes informaciones, aquí podemos ver los diferentes métodos de instalación, ya sea la podemos instalar manualmente, ya hay otros métodos, pero el que vamos a utilizar va a ser este, el de Docker, principalmente por dos simples razones, por facilidad y comodidad. Para nosotros instalar Docker, ya sea en Linux, en Windows o en cualquier otro sistema operativo, gracias a Docker, que está disponible en cualquier plataforma, pero en este caso va a ser en Windows. Simplemente accedemos a la página de Docker que la voy a dejar en la descripción, simplemente lo descargamos y creamos nuestra cuenta, nos logueamos y todo está listo y en funcionamiento para poder correr cualquier contenedor. Bien, dicho esto, otra herramienta que vamos a utilizar y que es sumamente importante sería la herramienta Bursuit. Como mencioné anteriormente, Bursuit va a servir como proxy intermediario, es decir, lo vamos a utilizar para nosotros poder capturar dichas peticiones, ver las credenciales y nuevamente utilizarlas, dichas credenciales. Bien, voy a dejar también el link de Bursuit ahí abajo en la descripción. Bien, dicho esto, y ahora sí podemos proceder a lo que es el armado del laboratorio.
Bien, después que ustedes se clonen el directorio de este repositorio como tal, lo pueden hacer mediante git clone, mediante la CMD o la terminal, o lo pueden hacer directamente aquí. Simplemente le dan a descargar el zip, luego lo descomprimen y lo ponen en su carpeta donde quieren armar su laboratorio. En mi caso, yo lo tengo aquí en escritorio. Vemos aquí que está ya el archivo descomprimido. Vemos aquí que está toda la información. Pero antes de empezar, necesitamos hacer una pequeña modificación en lo que sería el archivo de Docker Compose antes de nosotros correr los contenedores o el contenedor. Bien, entonces para hacerlo simplemente vamos a ubicar el archivo de Docker Compose. En mi caso lo voy a hacer mediante aquí del navegador de archivo. Voy a escribir la palabra Compose, le doy Enter y vemos aquí el archivo de Docker Compose. Simplemente le voy a dar clic derecho y lo voy a abrir con lo que sería el bloc de notas. Vemos que aquí está el archivo de configuración de lo que sería el Docker Compose. Para el que no sepa qué Docker Compose sería una especie de utilidad de Docker que nos sirve para nosotros poder o correr diferentes contenedores al mismo tiempo con diferentes servicios y así poder correrlo al mismo tiempo y que funcione todo a la perfección. Entonces, aquí lo que vamos a modificar es esta línea de aquí. Bien, esta línea hace referencia a que este contenedor como tal o estos contenedores solo van a aceptar peticiones de lo que sería el localhost, es decir, de mi máquina propia. Todo se va a ejecutar dentro de mi máquina propia, no va a salir a la red. Y si más o menos ustedes tienen un poquito de conocimiento de cómo funciona Burp, ya aquí detectaron el problema que hay. Y es que si nosotros lo dejamos tal y como está, cuando nosotros hagamos peticiones al contenedor como tal o a la aplicación web, a la que mencionamos anteriormente, que es la DEM Vulnerable Web Application, estas peticiones no van a salir a la red. Y por tal razón, Burp no va a ser capaz de interceptarla, porque todo se va a ejecutar dentro de la máquina y nunca va a salir a la red. Entonces, para que sí salga a la red, lo que tenemos que hacer es quitar la IP del localhost, que en mi caso era la 27001, y simplemente aquí poner 0.0.0.0. Bien, esto lo que hace referencia es que el contenedor va a aceptar cualquier petición de cualquier IP que se encuentre dentro de nuestra red. Entonces, aquí ya vamos a forzar que nuestra máquina salga dicha petición a la aplicación web mediante la red y Bursi la pueda detectar. Dicho eso, lo que vamos a hacer es simplemente cerrar el archivo, darle a guardar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra CMD. Bien, dentro de la CMD vamos a dirigirnos a lo que es la carpeta donde estaba nuestro laboratorio, donde estaba el directorio que clonamos. En mi caso era en la carpeta desktop y en la carpeta llamada DWA Master. Le doy Enter, si le doy un dir, vemos todos los archivos que vimos anteriormente. Y aquí simplemente vamos a correr el contenedor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple. Vamos a poner docker compose up -d y vamos a darle Enter. Bueno, aquí podemos ver ya que el contenedor inició correctamente. Para confirmar voy a dar un docker ps para ver los contenedores que están corriendo. Aquí podemos ver que están corriendo dos contenedores, uno que hace referencia a lo que sería la aplicación web como tal y el segundo a la base de datos que utiliza dicha aplicación web. Por eso utilizamos el Docker Compose, ya que nos permite lanzar o ejecutar dos contenedores al mismo tiempo y que cada uno se complemente con el otro. Bien, aquí también podemos ver en puertos por qué puerto está mapeando los contenedores. En este caso es el puerto 4280 y aquí podemos ver lo que configuramos anteriormente y es que va a aceptar cualquier petición de todas las IP o de la mayoría de IP que se encuentren en nuestra red. Entonces, para nosotros acceder a la página, lo que vamos a hacer es un ipconfig para saber la IP de nuestra máquina y vemos que mi IP es la 10.15.13.2. La voy a copiar. Voy a venir aquí a mi navegador como tal para confirmar que todo está funcionando bien. Voy a pegar mi IP, luego voy a poner dos puntos para especificar el puerto, que en este caso, como mencioné anteriormente, el puerto es 4280. Aquí vemos y vemos que ya accede a la página correctamente. Aquí podemos ver que esta es la aplicación web vulnerable. Vemos que ya configuramos el primer paso del laboratorio, que fue ejecutar o lanzar los contenedores y que funcione todo de manera correcta. Ahora lo que vamos a hacer es configurar Burp para que pueda detectar dichas peticiones. Para hacerlo, después que ustedes se descarguen e instalen Burp, en este caso voy a utilizar la versión Commitment o de la comunidad, porque es la versión gratuita. Después, Burp le va a aparecer tal que así. Aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos a apartado proxy.
ya que, como mencioné anteriormente, vamos a utilizar a Bullsuit, como un proxy intermediario para capturar las peticiones. Aquí vamos aquí a configuraciones. Luego, aquí vamos a seleccionar, en este caso, la IP o la interfaz que va a tener el proxy como tal, que es la localhost, y voy a darle en editar. Aquí lo voy a hacer que detecte cualquier petición de cualquier interfaz, ¿verdad? Simplemente le selecciono la segunda opción y le doy en OK. Le doy a que yes y listo. Aquí simplemente tocaría activar lo que es la intersección como tal. Le doy en activar y ya viene el último paso. El último paso es simplemente configurar el proxy en lo que sería nuestra máquina. En mi caso, voy a venir aquí al icono de Windows, voy a escribir proxy y aquí vemos que me sale la configuración de proxy. Le doy clic. Vemos que se nos abre la configuración y vamos a ponerlo en grande para que lo vean un poquito mejor. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es activar esta opción de aquí para activar el proxy. Aquí vamos a poner el proxy, como vieron anteriormente, era la IP 127.0.0 por el puerto 88, por el puerto 8080. Aquí simplemente le damos a guardar. Vemos que ya se guardó la configuración del proxy que acabamos de hacer. Si voy a cualquier navegador, a este mismo de aquí, al Firefox, escribo cualquier cosa random en el navegador, vemos que aquí me dice que hubo un impedimento y es porque Bullsuit está capturando las señales que yo, bueno, en este caso las peticiones que yo estoy mandando en este caso a la red como tal. Si yo le doy enviar toda, vamos a ver que se van a enviar todas las peticiones y todo va a pasar por normalidad, como por así decirlo. Bien, ya con esto tendríamos lo que serían los dos primeros pasos listos, que sería armar el laboratorio como tal. Ahora sí podemos ir a la parte más emocionante de este video y es hacer o lanzar el ataque de session hijacking. Bueno, aquí ya con el laboratorio hecho, ahora sí vamos a lo que es lanzar el ataque como tal. Bien, lo primero que vamos a imaginarnos, como mencionaron en la práctica, que este va a ser nuestro cliente y el servidor va a ser el Chrome como tal. El Firefox cliente y el Chrome como servidor. Yo voy a acceder a la página nuevamente, a la aplicación web vulnerable. Vamos a esperar. Bueno, aquí me está intersectando con Bullsuit porque tengo como configuré ya la intersección, me la está intersectando, pero cuando yo le doy a enviar, vemos que cargó automáticamente. Vemos que todo está funcionando a la perfección. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Imaginemos que yo soy un usuario común y corriente y un atacante o un ciberdelincuente tuvo acceso a mi máquina y ahora mismo está de intermediario, está como actuando como si fuera un proxy, como lo está haciendo Bullsuit ahora mismo. Entonces, yo voy a ingresar un usuario a esta aplicación web desde mi máquina, yo siendo un cliente, yo siendo un usuario común y corriente, voy a poner una contraseña, vamos a poner un 234 y le voy a dar a un login. Vemos que aquí nuevamente Bullsuit me está intersectando dicha petición. Si vemos aquí, esta es la petición como tal que lanzó el cliente o digamos por así decirlo la víctima. Entonces aquí podemos ver varias informaciones muy interesantes. Como podemos ver aquí, podemos ver la cookie del usuario, podemos incluso ver el username, la password que puse que fue 12344 y podemos ver datos bastante interesantes. Bien, yo lo que voy a hacer es copiar estos datos como tal, ya que son lo que me van a permitir tener acceso como atacante. Lo voy a copiar en un bloc de notas. Bien, lo voy a pegar aquí y listo. Como podemos ver aquí, si yo lanzo la petición, bien, vamos a esperar a que cargue y vemos cómo el cliente tuvo acceso o el usuario tuvo acceso a la plataforma como tal o a la web vulnerable. Pero como podemos observar, capturamos sus datos de sesión, específicamente la cookie, que no va a ser muy útil para nosotros tener acceso sin ni siquiera tener lo que serían las credenciales o el el username del usuario o la contraseña. Entonces, ya haciendo esto, lo que tenemos que hacer, imaginando que somos un atacante en este caso, vamos a irnos aquí al navegador de Chrome, vamos a acceder a la misma IP o a la misma aplicación web vulnerable. Recuerden la IP, aquí la tenemos. Aquí nuevamente me va a pedir que salgan las peticiones como tal. Voy a poner Bullsuit de este lado para que lo puedan hacer un poquito mejor. Voy a darle a que envíen las peticiones. Y como podemos ver aquí tenemos básicamente el mismo login. Pero imaginemos que ya capturamos, bueno, no imaginemos, ya capturamos lo que serían las credenciales de la víctima. Ahora no sé, no voy a escribir nada, simplemente voy a enviar la petición. Aquí vemos cómo la capturó automáticamente. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es sustituir los datos por los ya capturados, es decir, vamos a sustituir todos esos datos de aquí para abajo.
Vamos a borrarlo en la petición y simplemente volvemos aquí a nuestro blog de notas, copiamos todo, perdón, copiamos todo y lo pegamos aquí debajo. Vemos que aquí tenemos la cookie del otro usuario, vemos que tenemos el username Jan, la password 1234, que fue la que utilizamos anteriormente. Entonces, vamos a poner esto aquí a la izquierda. Entonces, si yo lanzo la petición ahora, sin ni siquiera tener lo que es el username o la password del usuario, que aquí sí la tenemos como tal, pero simplemente es para que se vea de manera más visual, pero sin ni siquiera saber cuál es el username o la password, simplemente capturando los datos de inicio de sesión, como sería la cookie como tal, podemos acceder a dicha aplicación. Simplemente le doy a enviar la petición y vemos que pudimos acceder sin ningún problema. Bien, aquí ya sería todo por este video. Vimos que ya armamos lo que sería el laboratorio, hicimos estos pasos. No lo leí porque, como ustedes pudieron observar en el video, era más fácil simplemente ir mostrándole paso por paso y no leer todo de un solo fue porque sería un poquito complicado de entender. Y considero que la mejor forma de entender es viendo todo en práctica. Entonces sería todo por este video de hoy. Espero que les haya gustado. Todos los links de todo lo que usé, de las herramientas y todo, lo voy a dejar en la descripción. Así que nos vemos en la próxima.